Buenas noches, compañeros. Espero que ya me escuchen. Vamos Bueno, a iniciar nuevamente la clase. No sin antes, pues, comentarles que vamos a ver otra sentencia, ya que varios compañeros me han dicho eh, que no han entendido al 100% cómo es la temática de la exposición. Realmente, como les digo, va a ser 5 minutos por grupo, de 5 a 10, entonces realmente no va a ser mucho tiempo. Y lo que van a analizar más que todo va a ser la esencia de cada sentencia. Entonces, aquí les tengo en pantalla una nueva sentencia que yo no sé si alguno de los compañeros tiene esta, pero vamos a ir descifrándola, vamos a ir desglosándola poco a poco, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que ustedes pongan mucha atención hoy para que no esté repitiendo nuevamente las formas de cómo se tiene que transcribir la sentencia, cómo la tienen que plasmar en la presentación y en el trabajo. El trabajo pues va a contener una cantidad más grande de información, porque la presentación más que todo van a ser, eh, digamos, cuestiones puntuales. Entonces, inicialmente yo les dije que vamos a analizar eh, la sentencia. Se Primero, está pues grabando la la tienen llamada. que identificar en la primera presentación, como por ejemplo, en este caso es un expediente acumulado, entonces tendría que poner o consignar en su presentación y en su trabajo expedientes acumulados, números, y le ponen los números que aparecen. Si fuera solo uno, pues solo sería sentencia de amparo número tal, ¿verdad? Fecha de la sentencia, 5 de septiembre de 2024, emitida por la Corte de Constitucionalidad. Digamos que esa sería, digamos, la referencia de la sentencia que ustedes van a analizar, la primera referencia. Más adelante, como pueden ver, podemos consignar también, pues el ponente no es tan importante. ¿Quién era el ponente en esto? Eh, Uno de los puntos importantes es el acto reclamado, que por lo regular está en el primer párrafo del encabezado. Si se dan cuenta, tiene identificado el nombre, ¿verdad? Dice acto reclamado. Entonces ahí solo consignan sentencia de fecha tal, emitida por bueno, aquí no aparece el juzgado, pero en en los antecedentes les va a aparecer. Que una nulidad, esto se refiere a una nulidad. Aquí está el nombre del actor y del demandado, que es el actor, se llama Gustavo Guerra, y y el demandado es el Estado de Guatemala, y la entidad nominadora es, en este caso, la ONCE. Con estas tres informaciones que tenemos en el acto reclamado, ya tenemos cuatro informaciones prácticamente. Una es la fecha del acto reclamado, el motivo por el cual se está planteando, que es porque se declaró sin lugar una demanda ordinaria de nulidad de despido. Y la segunda información es que tenemos quién es el demandado, que en este caso es el Estado, y la entidad nominadora del nombre. Entonces, este párrafo ya tenemos la segunda información que se va a consignar tanto en el trabajo como en en la segunda presentación, digámoslo así. Si cabe en la primera, pues pueden colocarla ahí mismo. Ustedes se van a ir repartiendo por medio de sus integrantes de grupo cada tema, ¿verdad? Ahí se sigue a cada quien lo va a analizar. Seguidamente, dice violaciones que se denuncian. En este caso, no tienen que consignar todo lo que dice acá. Si ustedes tienen que desglosar qué principios. En este caso está el principio de defensa o derecho de defensa, el principio de la tutela judicial efectiva, el debido proceso, justicia, seguridad jurídica, legalidad, eh, nada más. Los demás solo hay renunciabilidad de derechos también. Entonces, en este caso tiene varios. Por lo regular solo ponen dos o tres. Aquí sí hay muchos. Entonces, digamos que ustedes pueden enumerar los número 1, número 2, número 3,
Si fueran 3, 4, 5. En este caso sí tiene muchos porque como aquí fue una demanda en contra del trabajador, automáticamente tiene más vulneración de derechos por la tutelaridad del principio de derecho tutelar. Entonces acá habla del indubio pro operario también. Momento en que se produce el acto, ustedes pueden decir que la sala de la primera fue la que dictó la sentencia y por una terminación de contrato, ¿verdad? Eso, digamos, es la referencia que aparece ahí y lo demás no lo consigna, ¿verdad? Porque lo demás son antecedentes, entonces no necesitaríamos eh, que, que agregar, digamos, mucha información de este apartado, sino más que todo lo que se necesita es, por ejemplo, acá si se dan cuenta, se consigna que el puesto que ocupaba el actor era jefe de departamento de procesos. Si se dan cuenta, al ser jefe, es muy probable que él era una persona de libre remoción y personal de confianza. Entonces, quizá por eso declararon sin lugar a demanda, pero eso lo vamos a ver ya en los antecedentes más adelante. Pero digamos, y ustedes ven aquí, dice jefe de departamento, ese era el puesto. Entonces, al ser jefatura, no obstante que era 011, era una persona que era libre de renuncia. Todos estos son los, digamos, los antecedentes de primera instancia. Seguidamente nos dice agravios que se reprochen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se reprocha? Eso también se consigna como un resumen, no tienen que consignar todos los puntos, porque aquí van a encontrar el primer punto que se refiere a la sentencia de sala, el segundo punto que se refiere al juicio ordinario, ¿verdad? Presentado, al tercer punto que se refiere al daño que se causó al no interpretar la norma, eso es lo que alega. Y el cuarto punto que se refiere a... ¿Qué me pasó? Vamos a ver, vamos a ir pasándolo. El 1, el 2. Vamos a seguir bajando porque es necesario ir viendo cuáles son. Ah, bueno, aquí está el 3, ¿verdad? La no aplicación, que ya lo habíamos visto. El número 4 se refiere a... siempre la interpretación de un artículo, ¿verdad? Que es la que está consignando ahí la parte actora, ¿verdad? Que es la que está alegando el puesto que ejercía el trabajador. En el quinto punto se refiere también a las normas vulneradas. Algo sobre ello está hablando, se entiendo. El séptimo punto son principios que alega el actor que le violaron con privacidad de la gente. Si se dan cuenta, aquí hay 10 puntos, aquí vamos por el 9. No van a poder consignar todo eso porque no les cabría en el trabajo. Por eso es que se necesita que ustedes vayan haciendo un resumen de todos estos puntos. De hecho, no es necesario ni que consignen el trabajo más que solo un resumen, ¿verdad? Porque estos son los antecedentes de dónde por cuál fue el objeto del amparo, ¿verdad? Y acá vamos a seguir viendo lo que dijo la ONSEC, lo que dijo el Estado de Guatemala. Hasta aquí, hasta antes del punto D punto 3, están, digamos, los antecedentes de todo el proceso ordinario en primera instancia. Pretensión. La pretensión es fácil porque si se dan cuenta aquí solo son 3 líneas, 4 líneas. Lo que se pide es de que se ordene declarar con lugar a la demanda. Esa es realmente la pretensión. No tiene que poner todo lo que dice acá, sino más que todo que se declare con lugar a la demanda, dice en el último párrafo, en la última línea. Si se declaró sin lugar, entonces lo que pretende ahora es que se declare con lugar. Si se dan cuenta, ya se consignó esa parte importante de su pretensión
del que presentó el amparo, ¿verdad? Los casos de procedencia no es necesario que los consignen, porque eso es lo mismo en todos los amparos, consignan el artículo 10 de la ley de amparo. ¿Ya? Leyes violadas, pues pueden consignar ustedes los artículos que están ahí. Ahora, hasta acá, hasta antes del título que dice acá, permítanme, se me mueve porque hay personas que están ingresando, interrumpen la, vamos. Hasta antes de este párrafo número 2, que dice trámite del amparo, hasta aquí son los antecedentes de primera instancia. O sea que aquí lo que plasma la sentencia es como el historial de todo lo que sucedió desde la presentación de la demanda hasta la sentencia que se dictó. Hasta aquí donde dice República de Guatemala, hasta ahí. Porque aquí, a partir del punto 2, inicia el trámite del amparo. Se recuerdan que yo les dije primera instancia, segunda instancia y amparo. Y este amparo se tramitó en la Corte Suprema de Justicia, porque ahí inicia, ¿verdad? Porque esta sentencia es de la CC, porque es una apelación. Entonces acá, en trámite del amparo, pues no es necesario que consignen toda la información que están ahí si no quieren, más que los antecedentes, ¿verdad? De dónde proviene, qué resolvió la Cámara. Aquí dice la Cámara consideró, y ahí dice qué es lo que consideró la Cámara de Amparos de la Corte Suprema. Esa es la sentencia de amparo de primera instancia, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes digan qué sucedió acá en la Corte Suprema, más que todo. ¿Qué nos interesa saber? Si la Corte Suprema declaró con lugar o sin lugar en la Corte. Eso es lo que nos interesa más que todo saber. Y eso lo vamos a saber analizando los antecedentes del amparo. Entonces, se me mueve rápido esto. Ahí está, sentencia de primer grado. Consideró, ¿verdad? Vamos a buscar la parte resolutiva. Todo esto no lo pueden leer, pero no es necesario que lo consignen, porque nos interesa más que todo la parte, porque aquí lo que están haciendo son antecedentes ya no del juicio ordinario, sino de la parte. Aquí está la parte importante. Si se dan cuenta, aquí dice que se otorgó el amparo. Quiere decir que el amparo en primera instancia fue otorgado. Eso es importante que ustedes me lo digan. Lo que consideró la Cámara está antes del otorgamiento. ¿Por qué lo otorgó? Ahí dice por qué, ¿verdad? Consideró que le vulneraron el derecho a don Gustavo Adolfo y entonces otorga el amparo contra la sala. ¿Por qué contra la sala? Porque la sala es la que dejó sin efecto el proceso en contra de don Adolfo y entonces la Cámara otorgó el amparo. ¿Qué pasa cuando otorga el amparo? Al otorgar el amparo y significa que está revirtiendo lo que resolvió el juez de primera instancia y lo que resolvió la sala, ¿verdad? Está revirtiendo. Pero hasta aquí no hemos llegado al final del amparo porque, como estamos viendo, es una sentencia de apelación de amparo. Entonces, vamos a ir viendo más abajo qué consideró que se restituyera y se ordenó que dictara una resolución donde declara con lugar la demanda en favor del trabajador. Ahora, hasta acá, donde dice, por lo antes considerado, hasta ahí finaliza el amparo. Porque aquí empiezan las apelaciones. Quiere decir que es el amparo en segunda instancia. Aquí ya inicia el amparo de segunda instancia. Porque en segunda instancia se conoce la apelación, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, ¿qué se conoció? El amparo. En segunda instancia, ¿qué se conoce? La apelación de amparo. ¿Quién apeló? Según lo que dice acá, apeló el Estado de Guatemala. Pero como dice apelaciones, imagino que también ha de haber apelado la entidad nominadora. Ustedes pueden decir por qué apeló el Estado. ¿Qué es lo que arguye? Bueno, lo que dice el
Estado de Guatemala es que no se tomó en cuenta la jurisprudencia, las constancias, por ejemplo, que lo entonces, la Oficina Nacional de Servicio Civil es la entidad nominadora. Acá lo que dice es que expuso que se vulneraron principios ya de la entidad nominadora, ¿no? Porque ellos están alegando, obviamente, que se revierta lo de la Corte Suprema. Entonces, acá está todo el argumento de la entidad nominadora, con 2, 3 líneas, no me tienen que consignar nada más que un resumen muy mínimo, solo para entender, pues, qué es lo que dice la entidad nominadora, qué es lo que... Ahora bien, hasta acá, si se dan cuenta, hay 2 apelaciones, una de la ONSEC, que es la entidad nominadora, y otra del Estado de Guatemala. A partir del punto 4, si se dan cuenta, están divididos por puntos, ¿verdad? El 1, los antecedentes de primera instancia. El 2, el amparo. El 3, la apelación. Y el cuarto es los alegatos. Los alegatos, más que todo, así lo denomina la ley, pero valga la redundancia, son alegatos de cada una de las partes. Aquí en la vista alega el apelante 1, el apelante 2, el actor, que es Gustavo Vélez, en algunos casos el Ministerio Público siempre es parte, la PGN, y en algunas ocasiones le dan intervención a derechos humanos, en este caso no, porque no es un proceso de medicamentos, en el medicamento le dan audiencia a derechos humanos. Entonces, ¿qué ustedes pueden consignar ahí en su trabajo? Alegatos de las partes. El actor dijo tal cuestión, punto. El apelante A dijo tal cosa, el apelante B tal cosa, el Ministerio Público tal cosa, punto. Vista de cada una de las partes. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, está todo esto lo que dijo el trabajador, hasta acá. Alega vulneración de leyes, de artículos, alega que le vulneran algún principio ahí. El Estado de Guatemala también alegó, en el inciso B, alegó y dice que se declare con lugar la apelación. La entidad nominadora, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, también alegó. El Ministerio Público, mire, no comparte el fallo, dice, o sea, aquí dice que no está de acuerdo con lo que les resolvió la Suprema, ¿verdad? Y obviamente está pidiendo que se declare con lugar la apelación. El MP a veces es muy objetivo, a veces dice sí, a veces dice no, pero se basa más en jurisprudencia. Lo que dice el MP es que el trabajador desempeñaba un puesto de confianza, que era jefe de departamento de procesos, y que por ello, pues, sí tiene derecho a hacer el Estado a despedirlo. Eso es lo que está diciendo en grandes rasgos. Hasta acá, donde termina la palabra abogado patrocinante, las palabras son todos los antecedentes de primera instancia, de segunda instancia, del amparo en primera instancia y del amparo en segunda instancia. Son cuatro antecedentes. Primero, el del juez de primera instancia de trabajo. Segundo, el de la sala de apelaciones. Tercero, el del amparo en Corte Suprema. Y cuarto, el de las apelaciones en la Corte de Constitucionalidad. Esto es lo que se indica en una sentencia antes de los considerandos, todos los antecedentes del proceso, ¿verdad? Y a partir de aquí, yo les dije que el considerando 1 es muy importante porque es donde se centra la parte, digamos, toral o la parte más importante porque es donde dice la CC cómo va a resolver. Si se dan cuenta, la primera palabra, la primera frase dice no provoca agravio. Quiere decir de que a criterio de la Corte de Constitucionalidad no le provocó agravio al trabajador la decisión de la sala de no acceder a la reinstalación del trabajador porque ocupaba un puesto de confianza y de representación patronal. Esa, digamos, es la base principal de esta sentencia y con la cual me imagino la Corte de Constitucionalidad va a explicar en los posteriores considerandos por qué considera de que el trabajador ocupaba un puesto de confianza. Pero la parte primera, ustedes van a decir que en el considerando 1, la Corte de Constitucionalidad hace un análisis indicando que el puesto que ocupaba, en este caso, pues es la que estamos analizando,
que el puesto que ocupaba era puesto de confianza y de representación y que por eso pues considera que no es necesario que se declare con lugar el amparo. Eso es lo que está diciendo a grandes rasgos la Corte de Constitucionalidad en el considerando 1, ¿verdad? A partir del considerando 2 hasta el considerando, vamos a ver cuántos tiene esto. Vamos a ver, considerando 1, considerando 2 y párrafos, ¿verdad? Porque tiene del considerando 2 en adelante, lo que hace la Corte de Constitucionalidad es nuevamente un análisis de todo el proceso, desde primera instancia hasta la sentencia de amparo de primera instancia. Desde ahí, hasta, digamos, desde el juez de primera instancia hasta la Corte Suprema. Entonces, es ahí ustedes no van a copiar nada, solo me van a decir un resumen, digamos, sí van a tener que leer, ¿verdad? Porque nosotros como abogados nos enseñan a leer mucho, a leer todo el considerando 2 para que ustedes hagan un resumen de ello, ¿verdad? Si se dan cuenta, en este último párrafo del considerando 2 es donde la CC dice por qué el puesto que ocupaba el trabajador era de confianza. Sí, aquí explica el por qué. Y también se basa en una jurisprudencia, se basa en un pacto colectivo y se basa en otras sentencias anteriores dictadas en la misma sentido. Entonces, hasta acá, digamos, esta parte del último considerando nos dice esa descripción, ¿verdad? Si se dan cuenta, son un montón de párrafos, pero quizá aquí, si se dan cuenta, nos dice cuáles otras jurisprudencias hay. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4. Y esas 4 nos están describiendo que son otros casos similares donde se han resuelto en la misma manera. Entonces, aquí sigue considerando la Corte de Constitucionalidad porque, bueno, aquí estamos. Este último considerando es importante a partir del penúltimo párrafo, ¿verdad? Porque ahí es donde ya dicen, pues, o las Corte de Constitucionalidad en este caso, ¿por qué es inviable la reinstalación? Dice acá, porque ocupa un puesto de confianza. Pero algo importante, la CC siempre deja a salvo los derechos de prestaciones, porque si bien es cierto, no tiene derecho a reinstalarse, sí tiene derecho a que por haber finalizado el vínculo laboral le paguen las prestaciones derivadas de la finalización. Y por eso aquí en ese párrafo dice eso, que no prejuzga de los derechos que tiene el trabajador para el pago, reclamar el pago de prestaciones. Quiere decir que acá lo que hace la Corte de Constitucionalidad es dar una línea o una, digamos, un derecho del trabajador de que no se prescribió el derecho de prestaciones por todo lo que dura el proceso, porque aquí pudo haber durado 3 años. Y que como solo contaba con 30 días, que diga la entidad nominadora sus derechos porque no acudió a las prestaciones. Entonces, lo que hace acá el juez o la Corte de Constitucionalidad dice que el proceso de amparo progresivo interrumpió el plazo. O sea que aquí beneficia al trabajador, por lo menos, ¿verdad? En eso, que si bien es cierto, no lo van a escalar, sí va a tener derecho a pelear sus prestaciones. El que lo puede hacer en la vía administrativa, sí, pero si la entidad nominadora no se los quiere pagar, puede acudir a la vía judicial, ¿verdad? Porque ya la Corte Constitucional. Pero es a partir de que le notifican esta sentencia que cuentan los 30 días, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que al dictarse la nueva sentencia de la sala, el trabajador va a tener que acudir nuevamente en demanda ordinaria para cobro nada más de prestaciones, ¿verdad? Y puede también al despido y obviamente al despido también tiene derecho a prestaciones. Entonces acá esa es la, digamos, la parte importante en este último párrafo. Y acá en el último, por lo regular, en el último párrafo lo que dice la sentencia es lo referente a las costas y a la multa que se impone a la boca, que en este caso no se impone, ¿verdad? Aquí dice,
por las razones consideradas, se absuelve al pago de costas y se absuelve al pago de la, ¿verdad? Al abogado patrocinante. Entonces, eso sí también lo van a tener que consignar ahí en su sentencia, perdón, en su exposición, que no se condenó a costas y no se condenó a multa al abogado, por lo que dice el último párrafo. Hasta aquí finaliza, digamos, el análisis del amparo y ya solo quedará que ustedes digan, ¿qué resolvió la Corte de Constitucionalidad? Eso ya está en el por tanto. Pues resuelve con lugar los recursos. Si se dan cuenta, aquí declaró con lugar tanto el recurso del Estado como de la oficina y ordena obviamente revocar la sentencia. Deniega el amparo solicitado por el trabajador y no se condena a costas y pero aquí se impusieron multa también. Se impone la multa de 1,000 quetzales a la que planteó el amparo. Entonces, automáticamente hasta aquí finalizaría su trabajo, hasta aquí, y, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí ya están las firmas de los magistrados. Entonces, digamos que eso es lo que tienen que hacer. Si se dan cuenta, yo pues media hora casi para explicarlo, pero porque lo estoy explicando. Pero ustedes ya se van a llevar 5 minutos, porque solo van a decir, expediente tal, sentencia de la Corte, se alegan los principios tal y tal y tal, primera instancia resolvió tal cosa, sala resolvió tal cuestión, el amparo resolvió tal cuestión, los antecedentes se refieren a tal cuestión y la Corte decidió tal cosa. ¡Pum! Terminé en 2 minutos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero más que todo, que analicen, porque no van a poder decirlo como lo estoy diciendo si no hacen este análisis que hice en media hora. Yo lo hice en media hora, eso es lo que les queda a ustedes hacer en grupo, analizarlo, pero ya resumirlo ya es más fácil, porque lo que yo vi en media hora, en un minuto se lo dicté, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan, el desglose de la sentencia para que lo puedan analizar. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque ustedes van a ejercer la abogacía, ¿verdad? Primero Dios, porque ese es el objeto de graduarse de abogado. Y va a llegar algún momento en que van a tener que conocer un amparo, tal vez de otra materia, pero se analiza de la misma manera. Si es penal, si es civil, si es familia, ustedes van a tener que defender a su cliente. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de un análisis, de un proceso, cómo se hace en eso. Hasta acá no sé si hay alguna duda para seguir y si no, pues empezamos con los últimos minutos para ver el punto, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Entonces, licenciado, todo claro. sí, ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Daniel. Fíjese, yo tenía una duda, pero no conforme a cómo se va a realizar el trabajo, sino que en mi grupo al principio éramos como, si no estoy mal, creo que 10 o 8 personas y ahorita se desasignaron varios y solo quedamos 6. No sé si habría problema con eso. Igual nuestro trabajo ya lo No. empezamos a hacer y solo nos falta como que la parte de ellos, pero Y es lo los de que menos, ¿verdad? se desasignaron ya no están en la clase, No, no se salieron de una examinaron. vez, pero, o sea, como que Ah. se evaluaron y ahí dijeron como que no, mejor me salgo y hasta ahorita nos lo hicieron saber de que se... Ustedes, digamos, si solo son 6, llegan ustedes el día de la exposición, traten de llegar formales, eso se va a evaluar. No me va a llegar con pantalón de lona, foto, con short, cosas así, ¿verdad? Tal vez no con corbata y saco, pero sí lo más, las señoritas y los jóvenes, de igual manera formales, para que sea una presentación bonita. Y en este caso, como solo son 6, digamos que fueran solo 6, solo pasan los 6 y solo los 6 van a tener su puntaje, ¿verdad? Usted consigne en su carátula que tiene que llevar a los que participaron en el examen, en la elaboración del trabajo, perdón. Entonces, yo evaluaré a los que lleguen, ¿verdad? Y si usted me dice, mire, fulanito participó, pues le pondré sus puntos. Si no, si se evaluó, van a tener sus puntos. Lo malo es que ya no van a evaluarse del segundo parcial ni del final. Pero, digamos, van a tener esa zona. Si no participaron, pues solo los 6 que hicieron el grupo. Entonces, no hay problema, Daniel, porque los que hicieron el trabajo y los que lleguen el día de la exposición son los que se van a evaluar. Gracias, licenciado. Buenas noches. Esa era mi duda más que todo por el No, número no que tenga habíamos pena. quedado, pero no hay problema entonces. Gracias. Sí, con gusto.
Lick, buenas noches, tiene apagado su micrófono. Perdón, gracias. Sí, es que estaba tratando de conectar el cargador porque se me va a apagar. Permítame. Ahora sí, ya puse a cargar mi tablet. Entonces, hasta acá, nuevamente les pregunto si no hay alguna duda para empezar a hablar un poquito de lo que estábamos hablando. Ya nos quedan unos minutos. Entonces, en estos 10, 15 minutos que quedan, vamos a ver algo sobre lo que ustedes eh, les expuse a ustedes, perdón, en la semana pasada, ¿verdad? Solo déjenme ver si saco la presentación esta y pongo la... Licenciado, para cuando sea la asistencia dentro de 2 minutos, el tema de hoy ponemos análisis de sentencia o algún tema en específico. Análisis de sentencia y arbitraje pongan. Ah, muy bien. Análisis de sentencia de amparo, ¿verdad? Para los compañeros que van a pedir revisión, es de hacer su carta, llevar la coordinación, ¿verdad? Que se la sellen y avisarle a los auxiliares que van a tener revisión con usted, ¿verdad, licenciado? ¿Quién me está hablando? Disculpe, Nínive. ¿Qué me está Sí, yo. preguntando? Disculpe. Sí, ¿Sí? es que un compañero, Daniel Salán, puso ahí licenciado para la revisión, para pedir revisión. Entonces, yo Ok. me imagino que es el mismo trámite de hacer la carta, llevar la coordinación, pedir que la Así es. sellen, Así es. avisarles a los auxiliares para que le notifiquen a usted quiénes son las personas que están solicitando Así la es. revisión. Sí. Aunque hay que ver estos días porque como suspendieron labores en la universidad, no sé cómo estarán mañana para los compañeros que vayan a pedir revisión, ¿verdad? Sí, mañana podrían ir a presentar su requerimiento porque son 3 días, si no estoy mal, hábiles, ¿verdad? Lunes no cuenta porque fue 15. Entonces podrían ir mañana a entregar su nota, ¿verdad? De 3 a 7 creo que atienden en coordinación. Ah, bueno, podrían ir mañana de 3 a 7 a entregar su revisión, ¿verdad? Ahora, miren, lo que sí es cierto, yo fui muy benevolente en la calificación y es muy probable que en lugar de subir, bueno, no les voy a bajar puntaje, pues, pero prácticamente les digo, hay muchas preguntas que yo fui muy benevolente y tal vez se tenían que tomar como malas y les dejé un medio punto, ¿verdad? Entonces, es muy seguro que lejos de ayudarles, les podría bajar, pero obviamente tal vez menos nota de la que aparece ahí. Entonces, eso sería. Hasta acá estamos con... Ay, se me va a apagar esto, pero... Bueno, ahí estamos. Ya, ya, solo como nos quedan unos minutos, no sé si ya empezaron a anotar su asistencia. Entonces, traten de
Ya, asignarla ya. licenciado, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces, hasta acá ya les expliqué cómo es el trabajo. Yo creo que ya les hice 2 análisis de sentencias la semana que les hice la primera y ahora. Yo creo que con eso ya tienen más o menos definido cómo es el tema del trabajo, ¿verdad? Entonces sí, creo que van a poder ustedes hacer una buena exposición porque ya se les explicó cómo es, ¿verdad? Entonces, solo vamos a hacer un pequeño resumen de lo del arbitraje, que ya lo vimos la semana pasada, pero es importante que quede más o menos claro. Y ya la otra semana iniciaríamos con el nuevo tema. Aunque, si recordarán, el día miércoles no se sabe si van a haber clases. Si suspenden clases el miércoles, sería el día viernes los primeros grupos que expongan, ¿verdad? Entonces, no viraríamos tema hasta después de esa semana, que sería en virtual. Yo estoy utilizando los virtuales para dar los temas para no atrasarnos y los presenciales para las exposiciones, ¿verdad? Entonces, el día 26 empezarían los primeros grupos si no hubieran clases 24. Y si hubieran clases 24, sería exposición 24 y 26, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar, si se dan cuenta, la ley de arbitraje. Eso significa que para el examen van a tener que utilizar la ley de arbitraje. Van a necesitar el código de trabajo siempre. Y yo, conforme vayamos viendo los temas, les voy diciendo qué otra ley vamos a utilizar en la misma temática, ¿verdad? Del primer parcial. Entonces, acá muchas leyes en Guatemala definen, y eso es, pues, es una ayuda a veces tanto para el abogado como para el estudiante, para los usuarios, de que las leyes por lo regular definen y describen temas de lo que se trata. En este caso, el artículo 4 de la ley de arbitraje nos da una definición de lo que es arbitraje, ¿verdad? Y dice que es una solución de conflictos en la cual se busca resolver el conflicto sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Esto quiere decir que esto es antes de un proceso laboral que se da en el ámbito de arbitraje, ¿verdad? Van a nombrar un tercero para que se haga esa conciliación. El acuerdo de arbitraje es aquel que en virtud del cual las partes deciden someterse a este arbitraje. Deben de hacerlo ver de manera verbal que están de acuerdo con realizar esa conciliación, digámoslo así, en la vía de arbitraje. Como en este caso nuestra relación laboral se da entre las partes que pueden ser un trabajador y un patrono, en este caso podría ser un sindicato también y podría ser un grupo de trabajadores que necesitan llegar a un acuerdo. Entonces, lo que buscan es las partes en materia laboral llegar a ese acuerdo. Entonces, el procedimiento arbitral es independiente de un juicio ordinario, laboral, y manejan ciertos lineamientos que la misma ley de arbitraje nos va a dar. Por ejemplo, existe la integración de un tribunal, ¿verdad? Como una pluralidad de árbitros. En este caso, el juez lo va a presidir, ¿verdad? Pudiendo ser unipersonal y colegiado. Todo esto está en la ley siempre, y vamos a ir viendo que en el artículo 398 nos permite el sometimiento al arbitraje en materia laboral. Si yo les dijera en un examen la clasificación del arbitraje, me podrían consignar potestativo y obligatorio, ¿verdad? Potestativo cuando las partes lo acuerdan antes o inmediatamente después de una conciliación, ¿verdad? Y una vez se hayan ido a la huelga o paro legales. Y el obligatorio es en el caso de que la huelga y el paro sean declarados legales, ¿verdad? Eso lo define un tratadista de nombre Garnica. Y el sometimiento a este tipo de procedimientos lo regula el artículo 398. Yo les he dicho que siempre mantengan su código
a la mano, ¿verdad? Porque el artículo 398 es importante porque es el sometimiento que hacen las partes al... Entonces, en el artículo ustedes pueden ir marcando que del artículo 397 inicia y nos describe el potestativo y el obligatorio. Y en el 398 nos dice o nos regula que debe ser a través de un juez de trabajo de potestad. Entonces, si se dan cuenta del 397 y 398 o 397 y 398 del Código de Trabajo, nos dan y nos permiten acudir a esta vía muy importante que es el arbitraje. Les digo que es importante porque casi no la usan en Guatemala. Yo en muchos años he conocido solo 2 procesos de arbitraje. Entonces es muy poco, pero a veces sí es necesario que se resuelvan en esa vía para descongestionar un poco el sistema laboral. En el artículo 399 nos describe cómo va a integrarse un tribunal de arbitraje. Entonces vamos y acudimos, si en un examen viniera algo sobre el arbitraje y sobre el tribunal, ustedes rápidamente buscan el artículo, ¿verdad? Y nos van a decir cómo llenados todos dice los trámites, el juez dentro de 24 horas procederá a integrar. Entonces ya, si la pregunta dijera, ¿quién integra el tribunal? Es el juez, ¿verdad? Porque así nos lo dice el 399. O si la pregunta fuera de selección múltiple, nos pone al juez, al árbitro, a la inspección de trabajo, ustedes colocan su raya en el juez. Digamos que en la misma temática iría el examen, así como se fue el primer parcial. Entonces, es importante el 397, el 398 y el 399 porque es la génesis del arbitraje, el inicio del arbitraje, cómo empieza. Seguidamente, nos dice que los vocales de un tribunal no pueden ser los mismos de la conciliación. Eso quiere decir de que si hubo conciliación antes del arbitraje y no se llegó a un acuerdo, y se buscó la conciliación. En este caso, los representantes del patrono no pueden ser los mismos que participaron en la conciliación, porque el artículo 400 nos dice o nos prohíbe, ¿verdad? Será motivo de excusa para los vocales del tribunal haber conocido el mismo asunto de la conciliación, ¿verdad? Porque el arbitraje, digamos que es como la segunda fase después de la conciliación, cuando no se llega a un acuerdo. Entonces, en la conciliación también participan representantes del patrono y representantes de los trabajadores. Pero si ya participaron en la conciliación, al momento de acudir al arbitraje, ya no pueden participar las mismas personas. Entonces serán los trabajadores que nombren a sus nuevos representantes y el patrono podrá nombrar a un su representante también, que podrá ser otro mandatario, otro representante legal. En el artículo 401 nos describe la forma en que se declara competente el tribunal y en el 402 nos describe también o nos regula las diligencias que puede realizar este tribunal. Si ustedes tienen ahí a la mano el artículo, dice una vez resueltos los impedimentos, a los que se refiere, digamos, la excusa del tribunal que se indicó anteriormente, ¿verdad? Dictará dentro de los 15 días posteriores la sentencia. Y en el 402 dice que el tribunal, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente. Esa es la forma en que, digamos que en el 402 sería bueno que hicieran un como esquemita, ¿verdad? Y que lo estudien. Porque en el 402 nos describe las diligencias que el tribunal de arbitraje va a realizar, ¿verdad? Y que se hacen dentro de los 15 días que hay para emitir sentencia, ¿verdad? Va a oír a los delegados de las partes separadamente, va a hacer comparecencias, va a citar a los patronos y a los trabajadores del conflicto y les va a hablar sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. Porque a veces que hay duda cuando las partes, tanto el trabajador como el patrono piden. Hasta acá vamos a ir dejando, ya nos quedan 2 minutos. Entonces, acá es importante el 402 porque son las diligencias
y las diligencias que el tribunal va a ordenar. Aquí también hay periodo de prueba, puede ser recabado un dictamen económico del Ministerio de Trabajo, porque él tiene conocimiento, digamos, de las finanzas de las entidades, entonces tiene una idea de cómo poder decir si realmente el presupuesto de la entidad está capacitada para dar los beneficios que están exigiendo los trabajadores, ¿verdad? Y así pues llegar a una solución correcta de conformidad con el artículo 401 al 405 para dictar sentencia. Entonces, es obligatoria para las partes que se determine, ¿verdad? Y no se refiere a un mayo cuando hay sentencia arbitral. Ahora bien, esta sentencia tiene un nombre especial y podría ser también pregunta examen. ¿Cómo se denomina la sentencia de arbitraje? Es laudo, ¿verdad? Laudo arbitral, así se denomina el nombre de la sentencia. Dejamos hasta acá, no sé, antes de cerrar, yo solo quisiera saber si ya todos se anotaron y si es así, pues vamos a dejar acá y esperamos saludarnos el día viernes. Ya todos están poniendo la manita levantada, entonces creo que ya están. Entonces lo dejamos aquí, jóvenes, que tengan feliz tarde. Espero que hayan puesto atención en cómo desglosar la sentencia y que empiecen a hacerlo ya en los primeros grupos que les toca el 26, que ya armen su presentación y su trabajo, ¿verdad? Quedamos así para el día viernes y que tengan feliz noche. Feliz noche, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. Noches. Feliz